Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario web titulado El control jurisdiccional de los actos de la administración pública, a cargo del magistrado Franklin Concepción, quien es juez del Tribunal Superior Administrativo. Esta actividad llega a todos ustedes como cortesía del Observatorio Judicial Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que tiene por misión promover la investigación científica con la finalidad de contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional. Y por supuesto, junto a todas y todos ustedes, habilitar estos espacios de discusión sobre temas tan importantes para el colectivo. El invitado que tenemos el día de hoy es un magistrado que tiene una larga trayectoria en el ámbito jurídico, no solamente como juez. Así que para acercarles un poco al perfil profesional de nuestro ponente, permítanme unos minutos. Franklin Concepción es juez del Tribunal Superior Administrativo. También es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura, UNAPEC, donde obtuvo el índice de honor de la universidad. Es especializado a través de la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana UNIBE. También posee un máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca. Es maestrante también de Derecho Tributario y Procesal Tributario por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y formado en el programa de capacitación de aspirantes a jueces de paz de la Escuela Nacional de la Judicatura, promoción 2005. De allí obtuvo su cuarto máster, el equivalente a Administración Judicial. Actualmente, el magistrado Concepción funge como docente de grado y posgrado en la Maestría de Derecho Constitucional y Administrativo y del Trabajo en la Escuela Nacional de la Judicatura. Esto desde el año 2009. Desde el año 2014, también forma parte del cuerpo docente de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Sus aportes en la docencia se suman a la Universidad Iberoamericana, donde lleva ya 11 años como docente, también a la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el año 2014, a la Universidad Tecnológica de Santiago desde este mismo año y a la Universidad Católica Madre y Maestra desde 2017. Franklin Concepción ha recibido reconocimientos diversos, uno de ellos es del Colegio de Abogados de la República Dominicana por su alta vocación de servicio a la justicia dominicana, también la distinción de honor por la Universidad Acción Pro Educación y Cultura, de donde es egresado y docente, esto por su trayectoria y ejercicio profesional. Finalmente, podemos destacar que es autor de las obras El Precedente Constitucional de la República Dominicana, apuntada Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo, y de la obra Teoría de las vías de ejecución en el derecho administrativo. Además de ser un amigo de los JD, docente, jurista, magistrado, articulista en varios y diversos medios, hoy tenemos el placer de recibir al magistrado Franklin Concepción para con él aprender sobre el tema el control jurisdiccional de los actos de la administración pública. Magistrado Franklin, el escenario es suyo. Buenas noches, Denis. Gracias por esa presentación. Yo creía que ya habían cambiado el invitado. Muy agradecido. Primero, dar gracias a Dios que nos da esta oportunidad de presentarnos ante la comunidad jurídica a tratar de desarrollar estos temas de lo contencioso administrativo. Al señor maestro, amigo, Harold Modesto, en su calidad de director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. A ti, Denise, además de esa presentación con lujos que no hiciste, en tu calidad de coordinadora de investigación y proyecto del mismo observatorio. Aquí tenemos esta oportunidad de presentarnos ante la comunidad, desarrollar el tema del control jurisdiccional o del control judicial de la actividad administrativa o de los actos administrativos, que es lo más común en las actuaciones de la administración pública. Agradecido al equipo técnico que hoy hace posible esta presentación ante ustedes, que facilita esta virtualidad en esta época, en esta pandemia que nos azota y nos acerca a una comunidad jurídica que tiene esa necesidad de escuchar estos temas de lo contencioso administrativo. Yo, más que verlo como un seminario y a veces le llaman conferencia, quiero que
sea un acercamiento a la comunidad, que veamos estos minutos que estaremos conversando con ustedes como un conversatorio donde tengamos la oportunidad de ver el tema de la jurisdicción contenciosa o del control de la actividad de la administración pública como un acercamiento o un empoderamiento a la comunidad jurídica con estos temas de lo contencioso. Lo he enfocado en base a 4 ejes principales o centrales. Primero, como acostumbro cada vez que desarrollo un tema, el fundamento constitucional de este control de la actividad de la administración pública y sobre todo verlo desde la óptica histórica y qué es el contexto actual, ese fundamento constitucional. Ver la base legal que rige esa actividad de control de la administración pública. Un tercer eje, verlo, cuáles son las formas de control que tenemos actualmente a la actividad de la administración pública, a los actos administrativos o a ese bloque de actividades que tiene la administración pública. Entonces cerramos o concluimos viendo la perspectiva o qué debe pasar o qué debe llegar en ese control de la actividad de la administración pública. Empezando con el primer eje del desarrollo de la actividad, que es el fundamento constitucional, debo indicarle que el constituyente originario, 1844, no crea una jurisdicción especializada de control a la actividad de la administración pública. O sea que esa primera constitución, 6 de noviembre del 1844, no consagró tribunales del orden contencioso administrativo. Eso hace que el control de la actividad de la administración pública estuviera a cargo de los tribunales ordinarios, estuviera a cargo de las cámaras civiles. Claro, si acudimos a la doctrina, veremos que hay posiciones que en ese proceso de desarrollo se fueron creando tribunales. Se hace mención de unos tribunales de aduana que existían o que funcionaban tanto en el Distrito Nacional como en Puerto Plata. En ese periodo de 1860 a 1908 se atribuye las creaciones de esos tribunales, pero estos tribunales solamente, si lo damos como que existieron, hacen referencia a un control de la actividad aduanera, no a un control completo de la actividad o de la función administrativa. Bajo el referente que se hace de estos tribunales, se dice que eran nombrados por el Poder Ejecutivo y que en uno de esos procesos de control de constitucionalidad que estaba a cargo de la Suprema Corte de Justicia, se declararon contrario al mandato constitucional porque no eran nombrados por el Senado, que era que correspondía el nombramiento de los jueces, y ellos fungían como si eran unos verdaderos jueces. Se habla también que en ese proceso, antes de que llegara una verdadera jurisdicción, de que la Cámara de Diputados fungía como estilo un consejo de Estado. Claro, consejo, como bien lo indica el término, no eran decisiones vinculantes, sino una oferta o un consejo, utilizando su mismo término, frente a la actividad arbitraria o ilegítima que realizaba el Estado.
El verdadero control, si nos vamos a un esquema de a quién que correspondía, le correspondía a los tribunales civiles. Eso significa que la actividad administrativa en ese proceso de desarrollo no tenía un verdadero control, y por eso insiste la doctrina de que no había tribunales para llevar a la administración cumpliera con el mandato del sometimiento pleno al ordenamiento. Yo, en el transcurso de la mañana, preparando el esquema, observaba que por vez primera República Dominicana hace mención de un control de la actividad de la administración pública desde la óptica de tribunales especializados en la reforma constitucional del 1942, que manda como atribuciones del Congreso, artículo 33, numeral 12, crear o suprimir tribunales para conocer y decidir los asuntos contenciosos administrativos y disponer todo lo relativo a su organización y competencia. Es por vez primera que aparece en una reforma constitucional y que fue repetido en todas las siguientes reformas constitucionales bajo la misma redacción hasta la reforma del año 2010. Este mandato de crear y suprimir tribunales del orden contencioso administrativo nace en el 42, pero se materializa en el 1947, no con la reforma constitucional del 47, que lo que hizo fue repetir lo mismo que dijo la reforma del 42, sino que ahí es que se aprueba y se promulga la ley 1494, que muchos le llaman la 1494, pero que es el correcto, es 1494, que es la ley de control o la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa. Yo insisto que si nos ubicamos en el 1947, era una ley de lujo. Era una ley que llega a convertirse en un verdadero control de la actividad de la administración pública, no solamente por las creaciones de los tribunales del orden contencioso, no se convertían en la panacea del problema, sino por todo su articulado que empoderaba a la población de someter al cumplimiento del ordenamiento a la administración pública. Bajo el esquema que fue concebido en esta ley 1494, se daba traste al paso de un verdadero control. Sin embargo, las atribuciones de ejercer las funciones de tribunal de control jurisdiccional de lo contencioso administrativo se le atribuyeron de manera provisional a la Cámara de Cuentas. Que eso, bajo un esquema de institucionalidad, no debería o no debió tener ningún problema. Sin embargo, al acudir a la búsqueda en los archivos de la eficacia de la Cámara de Cuentas ejerciendo la función
de tribunal contencioso o de jurisdicción contenciosa administrativa no se consolida que haya realizado una actividad efectiva. Por eso, siempre se hace mención que la justicia o el control jurisdiccional, que ya tenía un fundamento constitucional, era una justicia retenida. Y más, se le llamaba que era una justicia retenida porque no existían vías recursivas para impugnar la decisión, las decisiones emitidas por esta jurisdicción. No pertenecía a la organización judicial. No había un recurso donde pudiera intervenir el Poder Judicial como forma de control a la actividad de la administración pública. La única vía abierta era el recurso de revisión ante los mismos miembros de la Cámara de Cuentas que ejercían las funciones de tribunal contencioso administrativo. Eso hizo que esta justicia, que bajo un esquema legislativo era un paso de avance, se convirtiera en una justicia retenida. No es hasta el 1954 cuando se da oportunidad a que las decisiones pronunciadas bajo este esquema fueran recurridas ante la Suprema Corte de Justicia a través del recurso de casación. Es ahí que se da la primera intervención del orden judicial para controlar cualquier arbitrariedad de la administración pública. Pero le digo ahí que todavía en el 1954 los miembros de la Cámara de Cuentas seguían ejerciendo las funciones de manera provisional. Cuestión que hacía que este control no tuviera la eficacia que el legislador o que el mandato constitucional del 42 quería, ni la efectividad que se le había atribuido de manera implícita a los tribunales del orden judicial o a los llamados tribunales aduaneros o a la Cámara de Diputados cuando ejerció las funciones de consejo, no se materializaba en el 1954. Del 1954 tenemos que mantener bajo este mismo esquema el control de la actividad de la administración pública y de ahí movernos al año 1992. Y es que se aprueba y promulgado la ley 11-92, la cual conocemos como el Código Tributario de la República Dominicana. Con la entrada en vigencia del Código Tributario, se crea una jurisdicción contenciosa tributaria. Lo interesante de esta jurisdicción es que sí iba a pertenecer y perteneció al orden judicial. Integraba la organización judicial, pertenecía a los tribunales del Poder Judicial.
Tribunal que entró en funcionamiento en el año 1994. Sin embargo, se insistía en que la justicia contenciosa seguía siendo una justicia retenida, porque lo único que hizo la ley 11-92, Código Tributario, fue solamente quitarle las competencias que atañen al tema tributario. O sea, que en el 1994 todavía la Cámara de Cuentas, los miembros de la Cámara de Cuentas, seguían ejerciendo de manera provisional las funciones de Tribunal Superior Administrativo de la jurisdicción contenciosa administrativa, con una actividad de control baja. Eso hace que de ahí nos movamos a la promulgación del Código Tributario de lo Monetario y Financiero, Ley 183-02. Porque en búsqueda de ese control, el legislador impulsó varias leyes que materializaran ese control. Y en el año 2002, entonces llega un tercer tribunal, que era el Tribunal de lo Contencioso, Monetario y Financiero. O sea que tenemos inicialmente el contencioso administrativo, 1992 tenemos el contencioso tributario, 2002 el de lo monetario y financiero. Este tribunal, el de lo monetario y financiero, no hay reseña que haya iniciado su funcionamiento o haya llevado esa actividad de control a la actividad monetaria y financiera. Eso hizo que si ese control, ya aprobada la ley, no estaba a cargo de la jurisdicción contenciosa administrativa, no estaba a cargo de la jurisdicción tributaria, no entraran en funcionamiento estos tribunales de lo monetario y financiero, su control se llevara, y ahí volvemos atrás, al orden común o a los tribunales civiles, que llevaba a la representación del Estado en lo monetario y financiero siempre solicitaran la incompetencia de estos tribunales, porque ya existían estos tribunales especializados, pero la existencia solamente estaba en la ley, no habían entrado en funcionamiento. Eso motiva a que en ese trayecto los juristas del momento, vinculado al tema administrativo, vinculado al tema del derecho administrativo, trataran de redactar un borrador de una verdadera ley de control. Pero fueron muy ambiciosos en la búsqueda de esa verdadera ley de control. Y eso hizo que esa ley o ese borrador o ese proyecto no se materializara de manera inmediata, sino que fue hasta el año 2007. Pero no bajo el esquema ambicioso de ese borrador, de unos tantos y cientos artículos que se proyectaban como una verdadera ley de control, sino que para su aprobación tuvieron que
minimizar a unos 8 artículos. Y ahí es que en el año 2007 se aprueba y se promulga la ley 13-07, ley de transición, como se le ha llamado siempre, de la jurisdicción contenciosa administrativa. Uno de esos grandes logros de esta ley 13-07 es que fusionó los 3 tribunales y lo adhirió al que pertenecía al orden judicial, al que pertenecía al poder judicial, que era el contencioso tributario. Sobre todo que con la reforma del año 1994, la justicia, el poder judicial, había dado un gran paso de avance con relación a su independencia. El tema de los nombramientos del Senado de los jueces pasa al Consejo de la Magistratura con relación a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema nombra, encargada de nombrar a cada uno de los jueces del orden judicial, Corte de Apelaciones, tribunales de primera instancia, jueces de paz, se integra la carrera judicial, ingreso por la Escuela Nacional de la Judicatura, y eso fortalecía la actividad administrativa con esta reforma del año 2007. ¿Por qué? Porque entonces el tribunal contencioso o la jurisdicción contenciosa administrativa pasa a ser parte del Poder Judicial. Tengan cuidado. Con esto no quiero decir que era la panacea de los problemas, sino que bajo un esquema de que el Poder Ejecutivo es el que más actividad administrativa realiza, porque todos los poderes del Estado tienen momento en que ejercen una actividad administrativa, y en el caso del Poder Judicial, en ese momento estaba a cargo de la Suprema Corte de Justicia, ya en este momento a cargo en porcentaje alto del Consejo del Poder Judicial, pero sigue siendo el Poder Ejecutivo el que más actividad o función administrativa realiza. Y eso hacía que bajo un esquema de control de la división de poderes fuera más sólido el control de la actividad de la administración pública. Se instauran una serie de mecanismos como el acceso a la justicia municipal, porque se le atribuyó las competencias a los tribunales del orden civil para aquellos conflictos o para aquellos conflictos que surgieran entre el ayuntamiento y sus municipios. Llega la tutela cautelar, porque si el legislador, por el principio de eficacia y eficiencia, consagró o estableció el principio de autotutela declarativa, donde la administración puede llevar la ejecutoriedad de sus actos sin intervención, y sus actos inicialmente se presumen válidos o se presumen legales sin que ningún tribunal lo pronunciara. Entonces esta tutela cautelar hizo un equilibrio para que aquellos casos donde la administración llevara la ejecución de sus actos en busca de esa eficacia, que válidamente tiene justificación y eficiencia en su actividad, si se demostraba que había un peligro en aquellos que acudían al control, o si se demuestra al control de la actividad y hay seriedad
en su contestación pudiera paralizarse de manera provisional y con carácter instrumental la actividad o el acto de la administración pública que se estaba ejecutando. Es un gran logro que debemos atribuírselo a la reforma o a la promulgación y modificación de la ley del 1947 con la ley 13-07. Como su ley lo indicaba, la 13-07 era una ley de transición, era darle ese paso, era romper y pasar a ser un verdadero control de la actividad de la administración. Como era de transición, entonces se esperaba una verdadera reforma que integrara verdaderos o integrara una verdadera jurisdicción bajo un esquema de una organización especializada en el orden de lo contencioso. Y ahí es que la reforma constitucional del año 2010 integra una organización de control de la actividad de la administración pública. Ahí debemos acudir al gran avance tanto de la actividad de la administración pública en esta reforma constitucional como del control de esa actividad. Lo primero es que los asambleístas, esa asamblea revisora del año 2010, en un ejercicio correcto, dejó claro de que la actividad de la administración pública debía estar sometido o debía estar sometida de manera plena al ordenamiento jurídico. Artículo 138 de esta Constitución. O sea, que estableció una vinculación positiva al orden jurídico establecido previamente en nuestro sistema. Es decir, que toda actividad de la administración pública previamente debía estar habilitada en el ordenamiento vigente, debía estar habilitada por ley, debía estar habilitada, si nos vamos al esquema de Kelsen, primero en la Constitución habilitarlo a través de las diferentes leyes y bajo el esquema de los reglamentos y la actividad normativa de la administración pública. Ustedes dirán, suena bonito eso, pero ¿y si no incumple? ¿Qué pasaría? Y ahí es que los asambleístas establecieron de manera clara en el artículo 139 de la Constitución control de la legalidad de la actividad de la administración pública e indicaron que ese control estaría a cargo de los tribunales. Aquí hay que hacer dos observaciones. Cuando dice control de legalidad, debe entenderse en sentido amplio. Un control de juridicidad es un control del bloque normativo que integra esa sujeción de la administración, la Constitución, las leyes, los mismos tratados internacionales que versen sobre esta actividad, los mismos reglamentos con actividad normativa. Y otra observación, ¿a qué tribunales se refería cuando dice los tribunales controlarán la legalidad? Entonces ahí tienen que acudir al mandato del artículo
164, que por vez primera se establece que esta jurisdicción especializada tuviera nombre y apellido en el texto constitucional. Y ahí se establece una jurisdicción con tribunales de primera instancia, con tribunales superiores administrativos fungiendo como cortes de apelación y con un esquema de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Claro, este mandato constitucional es una norma que necesita habilitación, tiene una reserva legal, o sea, que para desplegar efecto debe aprobarse una nueva ley orgánica o ley de control de la actividad de la administración pública. ¿Por qué? Porque la competencia de los tribunales de primera instancia, que no existían hasta esa reforma constitucional, o que no existían por lo menos en la Constitución, ni en las leyes sectoriales, ni en la ley de control, ni en la 1494, ni en la 13-07, ni el Código Tributario, ni el régimen monetario y financiero, tenía que establecérsele su competencia, porque hasta ese momento el control jurisdiccional era en única instancia, solamente abierto al recurso de casación. O sea, que para que este mandato constitucional desplegara los efectos, había que habilitarlo por una ley que iba a establecer cómo iban a estar distribuidos, cómo iba a ser su competencia, si iba a existir algún grado de privilegio con relación a algunos actos de la administración, privilegio desde la óptica de jurisdicciones determinadas para ese control. Y aquí entró el último eje. ¿Qué falta? Esta ley no ha sido aprobada. Este mandato constitucional que establece una jurisdicción contenciosa bajo un esquema de tribunales de primera instancia, de tribunales superiores administrativos, necesitan una habilitación legal que no ha sido aprobada. A veces se le atribuye que el Consejo no ha puesto en funcionamiento los tribunales de primera instancia, no ha puesto en funcionamiento, me refiero al Consejo del Poder Judicial, no ha puesto en funcionamiento los tribunales superiores administrativos. El Consejo no puede hacerlo, porque entonces estarían sin funciones. Porque para ponerlo en funcionamiento debía existir esa ley que le indicara cuál sería su competencia. Por lo tanto, hasta que no sea aprobada y promulgada esa ley, no hay forma que entren en funcionamiento esos tribunales de primera instancia y tribunales superiores administrativos. Eso significa que al no aprobarse esa ley, sigue vigente el esquema establecido en el 1947, modificado parcialmente en el año 2007, que es en única instancia, recurso de revisión ante los mismos jueces que integran la jurisdicción contenciosa, recurso de casación y bajo el esquema de revisión constitucional, entonces revisión de las sentencias jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional. Eso no significa que bajo un esquema de única instancia no hay un verdadero control. Y más que ya ha quedado claro que lo que tiene rango constitucional es el derecho a un recurso. Porque a veces tuvimos procesos de interpretaciones de que el recurso de apelación
tenía rango constitucional, pero la Suprema lo aclaró y desde la sentencia 7 del año 2012 del Tribunal Constitucional, el tribunal reiteró el criterio, que es el derecho a un recurso. El problema que puede darse en el control jurisdiccional es que el procedimiento es un procedimiento lento, porque lo hizo un procedimiento escriturado, donde hay que agotar plazos muy largos, hay que reiterar a la administración si esos plazos se le vencieron y no realizaron ninguna actividad, recordarle que hay un apoderamiento en el tribunal, que es una puesta en mora para que pueda activar su actividad. Y eso hace que en un promedio de agilidad, estos procesos permanezcan por un gran tiempo. Pero más, es que bajo el esquema que se estableció, es un tribunal de jurisdicción nacional. Porque le hice mención de que las cámaras civiles se le dieron atribuciones de control, pero la actividad de los ayuntamientos se dieron en el año 2018 unas interpretaciones del TC en la 598, donde dio atribuciones de control de la actividad de la administración central. Pero en el año 2019 dieron una sentencia de unificación de criterio y aclararon que no, que solamente es aquella competencia limitada al control de la administración local. Eso significa que la mayor actividad de control esté a cargo de un único tribunal, que es el Tribunal Superior Administrativo. Porque hasta que no sea promulgada esa ley que se estableció o que se estableció esa organización judicial en el artículo 164 y 165 de la Constitución, no se puede habilitar. Eso hace que la verdadera herramienta de control tenga que combinarse con una tutela cautelar. Mientras espero que me den respuesta, entonces tengo que acudir a una tutela cautelar, a los fines de que la actividad de la administración, al pasar del tiempo, no se vaya a convertir en una actividad que no tenga forma de revertir. También pasó, y sigue pasando, que el empoderamiento de las personas en la actividad de la administración, esa actividad de llevar control, hayan acudido a la acción de amparo. Y yo insisto, se ha ido desnaturalizando esta acción para convertirse en una herramienta de control de derechos subjetivos. Claro, las interpretaciones que se fueron desarrollando ante la jurisdicción constitucional han ido delimitando que el control de la actividad en porcentajes corresponde al recurso ordinario. O sea que las herramientas serían a cargo o se llevarían por la vía de un recurso contencioso y de una tutela cautelar para dar respuesta de manera rápida, para que pueda ser efectivo ese control. ¿Qué debe pasar en los próximos meses? Y ya está designada una comisión a los fines de que en algún momento el Congreso, el Poder Legislativo, apruebe o se discuta en ese procedimiento de aprobación una verdadera ley de control.
Ya se crearon la comisión, una comisión que ahora mismo existe una subcomisión, la cual yo fui designado como coordinador para que se realice un borrador de control, de ley de control de la actividad de la administración pública, no solamente de los actos, sino de toda la actuación de la administración pública. Es lo que se llama un recurso de plenitud, para que ese mandato constitucional de que se controle el orden normativo, esa vinculación, ese sometimiento a la administración sea efectivo como mandaría una tutela judicial, se hará bajo un esquema de una organización contenciosa administrativa. Ese empoderamiento que tiene la ciudadanía o que tienen las personas lo establece de manera clara el artículo 139 de la Constitución, donde manda a que la ciudadanía podrá controlar la actividad de la administración pública. Eso en grandes rasgos es donde se desarrolla el control de la actividad o de los actos administrativos por parte de la administración pública. Creo que bajo el esquema y del tiempo que se nos otorgó y tratando de una forma breve, corresponde ese control que manda la Constitución. Estoy abierto a cualquier pregunta, inquietud que se tenga con relación al tema de control de la actividad de la administración pública, sin que haya limitaciones algunas, aunque sea yo juez del Tribunal Contencioso del Tribunal Superior Administrativo. Muchísimas gracias al magistrado Franklin por su excelente exposición sobre el tema. Y sí, ya tenemos por acá varias inquietudes. De entrada, Jeffrey Reyes, quien nos acompaña desde la plataforma de YouTube, dice: sería importante explicar a qué nivel la ley 1307 es aplicable, ya que el Tribunal Superior Administrativo en su sentencia siempre hace mención de la ley 1494. Hay que ser cuidadoso. La ley 1494 no ha sido derogada. Es una modificación parcial. Incluso expliqué de que unificó la jurisdicción, los diferentes tribunales, el contencioso administrativo, el contencioso tributario, el de lo monetario y financiero. Y uno de los puntos que incorpora y deroga parcialmente a la ley 1494 es en cuanto al procedimiento. Procedimiento que tenía la 1400 era un procedimiento repetitivo en plazo, que no lo cambia mucho la 13-07, porque sigue, hay que dar un plazo de 30 días a la administración, al procurador administrativo, hay que intimarlo para que haga mención, para que recuerde de la actividad que tiene pendiente en el tribunal, hay que dar oportunidad de observación o de réplica al recurrente si la administración hace depósito. O sea, que la ley 1494 no ha sido derogada. Hay temas, como ejemplo, el tema de recursos de retardación que está contenido en la ley 1494. El tema de recursos de revisión está consagrado en la ley 1494. O sea, es una derogación parcial. Le agregó, modificó en cuanto al tema de cómo iba a estar integrada esta jurisdicción, el tema de unificar lo monetario, lo tributario a una sola jurisdicción y que para pasar a ser y pertenece a la organización judicial. O sea, no hay, por eso le decía de la necesidad de que llegara una verdadera reforma a esta jurisdicción, porque todavía estamos aplicando la ley del 47, del 1947. No ha sido derogada.
Muy bien. ¿Cuál ha sido la posición de la jurisdicción contencioso-administrativa con relación al control jurisdiccional de los reglamentos que provienen de órganos con facultad reglamentaria? Esto partiendo de que las mismas, una vez son dictadas, pasan a formar parte integral del ordenamiento jurídico debido a su carácter normativo. Yo cada vez escucho la pregunta del carácter normativo de los reglamentos, me llega a la cabeza a mi amigo, que yo le llamo Rafaelito, que todos sus amigos le llaman Rafaelito y que hoy es un gran juez de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Vázquez Goico. Y él insiste, y yo estoy de acuerdo con la posición que él establece, la jurisdicción contenciosa administrativa, al momento en que realiza sus funciones de control reglamentario, hace casi una función similar a la que hace el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque bajo lo que vine repitiendo en el transcurso de estos minutos es un control normativo que hace el tribunal. El tribunal verifica si ese reglamento, tanto en la parte de aprobación, pero también en su contenido, se corresponde a ese bloque normativo. Y si no se corresponde, ¿ustedes saben qué pasa? El tribunal lo puede expulsar del ordenamiento. Por eso le decía que hacía una función casi o similar a la del Tribunal Constitucional. Claro, están abiertas las vías recursivas. Esa expulsión del reglamento estará sujeto a una revisión ante nosotros mismos o a un recurso de casación, incluso pueda tener el cierre ante el mismo Tribunal Constitucional. Pero no deja de ser una función de control de ese mandato constitucional expulsando ese reglamento. Y ya hay cantidades de sentencias donde el Tribunal Superior Administrativo ha realizado esta actividad de control a la actividad reglamentaria del Estado. Claro, aquella actividad que tienen algunos también órganos constitucionales. Muy bien. ¿Cómo afecta el control efectivo de los actos de la administración el hecho de que todavía, precisamente como usted ya señaló, no contemos con los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia? Es un acceso en única instancia. Yo siempre recuerdo mi natal, la descubierta, provincia Independencia. Hay algunas actividades que pertenecen a la administración central, por ejemplo, una situación con la gobernación de esa provincia, tienen que acudir a la jurisdicción central. En una mala interpretación que se hizo de los servidores públicos de los ayuntamientos, el reglamento 523 de la Ley de Función Pública estableció que los servidores de los ayuntamientos, cuando tuvieran conflicto con el ayuntamiento, la competencia era del Tribunal Superior Administrativo. Pero ya la Suprema, nosotros empezamos diciéndolo en el Tribunal Superior Administrativo, y ya la Suprema lo aclaró, que la ley habla de la jurisdicción contenciosa. Y las cámaras civiles, cuando están ejerciendo esta función, lo hacen bajo el esquema de que son la jurisdicción contenciosa, integran la jurisdicción contenciosa administrativa. O sea, que el juez de lo civil se quita la toga de lo civil y se pone la toga de lo contencioso administrativo. Y eso eliminó o excluyó que esa competencia perteneciera a la jurisdicción central, al Tribunal Superior Administrativo. Afecta porque el acceso, trasladarse de una provincia lejana, de un municipio lejano al Distrito Nacional, hay ese acercamiento que se ha querido al integrar la jurisdicción, los diferentes tribunales, jueces de paz, tribunales de primera instancia, tribunales, cortes de apelación a nivel departamentales o distritales, es un acercamiento a la justicia. O sea, que ciertamente se afecta, y esa es la intención de la Asamblea Revisora en el año 2010 cuando creó jurisdicciones tribunales de primera instancia. Muy bien. Sixto Antonio Soriano Severino, que nos acompaña desde YouTube, dice: ¿procede un recurso de referimiento en materia administrativa? Particularmente para Franklin Emilio Concepción Acosta
sí hay brecha para un recurso de referimiento. Sí hay oportunidad para que se acuda, no al recurso, sino la vía del referimiento ante la jurisdicción contenciosa. Actualmente, ya en proceso de impresión, los magistrados Joaldo Hernández Pereira, el magistrado Nacín Ovalle y yo, quien le habla, tenemos un libro de los referimientos en todas las materias. Y a mí me correspondió el tema de referimiento en lo contencioso administrativo. Y algunos se preguntarán, pero para eso están las medidas cautelares. Y las medidas cautelares, incluso la ley, aunque te creó un tipo de medidas cautelares anticipadas, dejó de manera implícita de que la tipología de medidas cautelares son enunciativas, o sea que se pueden incorporar. Sin embargo, se ha llevado esta tutela cautelar temas como tutela cautelar de provisión, como le llamó el magistrado Rafael Vázquez Goico, donde adelantó una actividad de contrato con la administración pública, montos de esos contratos, mediante una tutela cautelar. Sin embargo, la tutela cautelar de provisión nace en Francia del referimiento de provisión. Y aquí es donde yo digo que ahí se debe acudir a un referimiento. Te dirán, pero el mismo ejercicio. No. La tutela cautelar siempre tiene carácter instrumental. Tiene un carácter de que su fin es garantizar el proceso principal. Y cuando se ha otorgado una tutela cautelar de provisión, siempre se le pone en uno de sus numerales del fallo, sujeto a que los montos a entregar, en caso de que el asunto principal sea desestimado, devolverlos. Y eso bajo un esquema de derecho, si no tiene la razón, hay que hacer el ejercicio de devolución. Sin embargo, en el referimiento, que hay una sentencia reciente, la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, le ha llamado referimiento fuera de instancia, y que se ha entendido que este referimiento, que ya se había establecido criterio, no necesitaba o no necesita de un asunto principal, o sea que tiene carácter de autónomo. Y eso hace que para estos casos, donde no haya discusión en cuanto al asunto o en cuanto al crédito que se discute, pueda otorgarse de manera definitiva esta provisión, no sujeta a cualquier tecnicismo procesal, donde puede el asunto principal ser desestimado. Entonces, yo insisto que en estos casos el referimiento, ustedes se preguntarán, pero es que el referimiento debe estar habilitado por ley, la ley de control no lo dice. Yo le digo, si acudimos al artículo 111 de la ley 834, manda que estas jurisdicciones donde no exista pueda habilitarse el referimiento. Que las salas civiles del distrito, las cortes de apelación han dicho que donde no exista, en estas jurisdicciones donde no existe la figura del referimiento, entonces debe acudirse a la jurisdicción civil para controlar, en este caso, la actividad de la administración. Y yo digo que eso denaturaliza totalmente la razón de ser del derecho administrativo. No se le va a dar ese trato diferenciado por la cual existe una jurisdicción especializada de la óptica de que es un derecho instrumental, que su fin es beneficiar al interés general. Entonces el 111, como es la interpretación que se hace de la ley 834, habilita a que se pueda llevar referimiento en otras materias, pero llevada por estas jurisdicciones especializadas, no llevada por la jurisdicción civil. Entonces ahí es que nace
bajo mi percepción y bajo lo que he establecido en las líneas que escribí, en el capítulo que escribí del referimiento en lo contencioso administrativo, de que sí está habilitado el referimiento en materia contenciosa administrativa. Precisamente hablando de las medidas cautelares, el licenciado Adrián Martínez nos pregunta si la vía idónea para hacer efectivo el control de la administración pública sería entonces una medida cautelar y no un amparo. Es una combinación, porque el asunto principal debe llevarse por el recurso contencioso. Ahora, si ese abogado, porque es obligatorio el mandato de abogado para acudir a esta jurisdicción, al estudiar el caso, los hechos, la teoría del caso que se presentan, los hechos, la documentación que hay en su poder, verifica que el transcurso del proceso, que es necesario, lo único que no sea tan amplio, es necesario que existan los procesos para llegar a una verdad más acabada o para acercarnos para que los jueces se acerquen a esa verdad. Entiende que el esperar se le va a causar un daño de difícil reparación y tiene una seriedad su contestación, debe acudir a una tutela cautelar. Entonces es una combinación. Recurso contencioso, tutela cautelar. Claro, existen medidas cautelares anticipadas que sin apoderar el recurso contencioso se puede acudir, pero no son autónomas. Como quiera hay que depositar bajo el esquema procedimental un recurso contencioso. Es una combinación. Con esto no excluyo que la acción de amparo no pueda ser llevada ante la jurisdicción. Sí puede llevarse. Ahora, lo que no podemos es, cuando llegue un caso, salir a buscar en el fondo de la casuística un derecho fundamental, alarlo por los cabellos para convertir el instrumento, el remedio que se establece en un amparo. Ahí es que no estoy de acuerdo, porque el amparo también es una vía de control de la actividad de la administración pública y sobre todo que el legislador con la ley 137-11 creó un amparo que es exclusivo de esta jurisdicción, que es el amparo de cumplimiento. O sea, con esto yo no excluyo de manera total las vías o la acción del amparo tanto ordinario como de diferentes amparos, como el amparo de cumplimiento. No. Lo que insisto es en que no se denaturalice esta vía. Perfecto, dos inquietudes más tenemos aquí. ¿Se considera como silencio administrativo la falta de respuesta de una intimación que haga el Ministerio de Administración Pública a cualquier institución pública? Y si a su parecer se aplica en el ordenamiento jurídico de República Dominicana las normas subjetivas y objetivas de la administración del Estado. Hay una inquietud al inicio, hay un término que no escuché. ¿Cómo era que decía? Sí, la primera inquietud es si se considera como silencio administrativo la falta de respuesta de una intimación que haga el Ministerio de Administración Pública a una institución pública. Y si se aplica en el ordenamiento jurídico normas subjetivas y objetivas en la administración del Estado. Okay. Con relación a la intimación, lo primero es que la administración está sujeta a dar respuesta a todos los requerimientos que le hagan las personas. Si no tiene razón, da una respuesta expresa. Hay que ver qué tipo de intimación se le hace. Todo procedimiento en sede administrativa tiene término. Hay leyes sectoriales que no estableció un término para el requerimiento de cualquier procedimiento y que haya una resolución o dictado de un acto administrativo. Pero la ley 107-3, una ley de procedimiento, primero de derechos de las personas y de procedimiento administrativo, estableció de manera supletoria en el artículo 20 que cuando esa ley sectorial no tenga un plazo para dar respuesta, se debe entender que ese plazo es de 2 meses. O sea, cada vez que se le requiera una actividad a la administración pública, debe acudirse a la ley sectorial. ¿Qué plazo tiene la administración para darme respuesta, para decidirme? Si dice 30 días, hay que esperar los 30 días. Si dice 5 días,
hay que esperar los 5 días. Si no tiene plazo, entonces tenemos que acudir al plazo supletorio. Cuidado ahí. Para que haya silencio, tanto positivo como negativo. El negativo es que pasado ese plazo, se debe entender que se te negó lo que estaba solicitando. O lo contrario, pasado ese plazo, se debe entender que se te otorgó. Un ejemplo de eso, el código, la ley 161192, que es el Código de Trabajo de la República Dominicana, establece que requerido el registro de un sindicato y el Departamento de Trabajo no da respuesta en 30 días, debe entenderse que el sindicato se registró. Eso es un silencio positivo. Pero la ley pudo haber decidido, y hay muchas leyes, o varias leyes, que vencido ese plazo te dice que debe entender que se te negó lo que solicitaste. Ahora, si la ley no tiene ni silencio positivo ni silencio negativo, entonces una inactividad de la administración pública, y el instrumento de control para que la administración te dé respuesta es un recurso de retardación, para que sea el tribunal que obligue a la administración a que te dé respuesta. Cuidado con esto. Que el tribunal le diga a la administración que te dé respuesta no significa que sea a favor, es que te responda, ya sea positivo o negativo, que lo haga de manera expresa, que le dé respuesta a tu solicitud. Y ahí se configura de que los silencios mueven la inactividad. Si hay una inactividad que no tenga ni silencio positivo ni negativo, entonces hay que acudirse a un recurso de retardación que corresponde a una de las competencias y es un control de la actividad de la administración pública que se lleva a cabo en el tribunal y que integra la jurisdicción contenciosa administrativa. Denise. Muy bien. ¿Cuál sería el segundo grado de apelación sobre los tribunales de primera instancia en caso de la Cámara Civil cuando los ayuntamientos, en cuanto a los ayuntamientos, partiendo del artículo 165 de la Constitución, y en ese mismo orden, cómo se somete una demanda en contra de una resolución del ayuntamiento? Es que no me partan del artículo 165 de la Constitución. Recuerden que el proceso que fuimos desarrollando debe llegar una ley que habilite las competencias de los tribunales de primera instancia bajo el esquema del artículo 164 y 165. Bajo el esquema actual, hasta que esa ley no llegue, es en única instancia. O sea, que cuando la Cámara Civil actúa como tribunal contencioso administrativo municipal, lo hace en única instancia. De ahí no acude a la Corte de Apelación. De ahí solamente tiene abierto o el recurso de revisión ante ese mismo juez o el recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. O sea, es en única instancia. No sustenten el esquema actual en ese fundamento constitucional. ¿Por qué? Porque ahí hay una omisión al mandato constitucional porque todavía no ha sido aprobada esa ley. Porque para que ese mandato surta efecto, despliegue los efectos correspondientes, necesita la combinación de una ley. Esta norma de la Constitución no es de aplicación directa, necesita habilitarse por ley. Esa ley no ha sido aprobada, por eso el esquema es el que existía antes del 2010, única instancia. Muy bien, el maestro Alfonso Jaques, que nos acompaña, le extiendo unas felicitaciones por la exposición. Y al igual que Ariel Collado, se preguntan, entonces, ¿para cuándo la reforma? ¿Podemos tener la esperanza de que en algún momento serán modificadas y adecuadas estas normas a la realidad actual? Se preguntan ambos. Yo insisto en eso, que sí debe llegar. Ahora mismo hay una comisión, yo coordino la subcomisión que le corresponde trabajar ese borrador, pero la herramienta que tiene la población como control es acudir a una acción de inconstitucionalidad por omisión. Ahí hay una inconstitucionalidad por omisión. Y el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia exhortativa,
puede solicitarle al Congreso la aprobación de esta ley. La aprobación de esta ley, porque República Dominicana ha interpretado de que cuando la Asamblea Revisora no establece un plazo en la misma Constitución para la aprobación de estas leyes, es algún día para que podemos aprobarla. Mira, yo no estoy desesperado porque el constituyente no me estableció plazo. Es al contrario. Cuando el constituyente no establece plazo, cuando esa Asamblea Revisora no establece plazo, se entiende que para la próxima legislatura son los proyectos a discutir. Son los proyectos a discutir. Si en la próxima, cerrada la próxima legislatura, esos proyectos o no es aprobada ese mandato legislativo, se puede configurar una inconstitucionalidad por omisión y acudirse a ese órgano que corresponde velar por la supremacía constitucional. Muy bien, a propósito de la comisión a la que hace referencia, ya sabemos forma parte, ¿cuáles son los principales aportes que se espera del trabajo de esta comisión? Particularmente a la que yo integro, a la subcomisión que yo integro, que está delimitada totalmente el tema de la redacción de un borrador de la ley de control, es un buen equipo. Ahí está el magistrado Rafael Vázquez Goico, ahí está la magistrada, hoy subdirectora de DGI, Yortin Vázquez, el procurador general administrativo Víctor Rodríguez, está un abogado talentosísimo, Alejandro Peña, ahí está el maestro, ahí un consultor internacional que es Marco Mazó. Creo que es una comisión con un buen equipo que daría atrás de a que se arme un buen borrador de control. Claro, nosotros no tenemos ese poder de que se apruebe lo que trabajemos ahí, que se apruebe bajo como nosotros lo discutamos en esta subcomisión. Esto es un trabajo de mesa que haremos. Quien corresponde al final a las discusiones en un procedimiento legislativo es el Congreso. Es al Congreso. Nos quedó pendiente la inquietud de Sixto Antonio Soriano. Identifica cómo someter una demanda en contra de una resolución del ayuntamiento. No, igual que a través de un recurso contencioso. Control de la actividad de la administración pública corresponde a través del recurso contencioso. Ahora, si se configura, si es demanda, me da que eso es derecho subjetivo, a menos que haya alguna vulneración de un derecho fundamental, pero vamos al orden ordinario, es el recurso contencioso. Si se trata en contra de un ayuntamiento y no es del Gran Santo Domingo, me refiero a Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, la zona de Boca Chica, entonces le corresponde a la Cámara Civil del distrito a donde pertenezca ese ayuntamiento. Si pertenece a uno de esos ayuntamientos, entonces es el Tribunal Superior Administrativo a través de un recurso contencioso administrativo. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la Suprema Corte de Justicia y su iniciativa legislativa? Ariel Collado dice que no recuerda la última vez que presentaron un proyecto necesario. Sí, hago también mención. Yo a veces en estos temas que apasionan. Yo he participado en 3 comisiones. La primera con la Escuela Nacional de la Judicatura, donde trabajamos también inicialmente un borrador con la magistrada Mildred Hernández, Friné Padilla, y trabajamos un borrador también de la misma ley de control. Eso ha hecho que cada vez le agreguemos algunos puntos. En una ocasión también con la misma Suprema, con la magistrada Sara Enrique, también con los magistrados del TSA en ese momento, Delfina, el magistrado Federico Fernández, Diomedes Villalona, algunos de los que integramos actualmente y otros, Sergio Ortega. Trabajamos también un borrador de lo que era esta ley de control. Pero esa iniciativa al final está sujeta al curso que se dé dentro del Congreso. Que el Poder Judicial pueda llevar esa iniciativa tampoco está sujeta a que haya una aprobación. Las discusiones de que la presenten son temas a discutir en el momento de que se lleve esa iniciativa o las discusiones que lleve un consenso dentro de la Cámara de Diputados como del Senado. Muy bien, sí, David Constanza le pregunta.
Perfecto. David Constanza le pregunta, ¿puede un acto de administración suspender los efectos o producir la nulidad de un acto administrativo? ¿Y cuál es el criterio jurisprudencial al respecto? Es un ejercicio de que hay que hacer una distinción. Los actos de administración se entiende que no producen efecto al exterior. Son actos de organización. Si ese acto que se le llama de administración, porque es muy fácil llamarle acto de administración, y si produce efecto al exterior, entonces es un acto administrativo. Los actos administrativos, por el principio de autotutela de la administración, por el principio de que incluye lo que es la ejecutividad y ejecutoriedad del acto, se entiende que debe o la misma administración paralizarlo por un acto posterior o desplegarlo de estos efectos que corresponden, de que se presuma válido y llevar su ejecución primero de manera voluntaria y después de manera forzosa. Si no, ese no sería un acto de administración, estaríamos frente a un acto de administrativo y ahí entraríamos, no tendríamos que ir más lejos. Ese acto anterior era un acto favorable. Los actos favorables pueden ser revocados dentro de la misma administración por otro acto. Se trata de un acto de gravamen, un acto desfavorable, como es un acto favorable, sí, la administración lo puede revocar dentro de la misma administración. Entonces, esos son los puntos que hay que verificar al momento que hablemos de una revocación. O ese acto posterior hizo correcciones materiales. ¿Por qué? Porque ahora, con la ley 107-13, artículo 45, los actos favorables, aquellos que crean derechos adquiridos a terceros, nosotros las personas, para su revocación debe llevarse un procedimiento de declaratoria de lesividad. Y esa declaratoria de lesividad tiene un acto en sede administrativa y quien dice si el acto es lesivo o no es la jurisdicción contenciosa. O sea que hay que ver el alcance de a qué hace referencia. José Balbuena desde Facebook nos dice, la misma ley no es clara sobre las competencias del TCA y los tribunales de primera instancia. ¿Podría hacer alguna distinción o base legal? Al igual que no establece tácitamente el recurso de apelación de una decisión de primer grado, independientemente cuál tribunal le emita, TCA o tribunal de primera instancia. Parece que el amigo entró tarde. Yo le dije que las competencias de los tribunales de primera instancia no están, es por ley. Lo que tiene que ver con el recurso de apelación, hasta que esa ley no llegue, tampoco están. Estamos en única instancia. Ahora, el recurso de casación, en la ley 1494, que se incorpora con una modificación del 1954, es el mismo recurso de casación ordinario que ustedes conocen. De la ley de casación modificado por la 498 del año 2008, donde se establece bajo un esquema de control de si la norma o el bloque normativo fue aplicado por los jueces de rango inferior. Pero no hay. Ahora, la competencia del Tribunal Superior Administrativo es una competencia de plenitud. No hay zona exenta de control de la actividad de la administración pública. No es solamente de que no, solamente el tribunal puede ser apoderado de las actuaciones formales como una forma de revisión, si el acto administrativo, si el contrato, no. Toda actuación de la administración que vulnere derecho puede ser controlable ante esta jurisdicción. Las vías de hecho que se den de la administración pública, y se han dado muchísimas sentencias en ese orden. No hay competencia atribuida para tribunales de primera instancia, mucho menos para cómo se va a llevar el filtro del recurso de apelación. Hasta que no se apruebe la ley, no tenemos esos tribunales en funcionamiento. Muy bien, tenemos dos inquietudes finales. La primera de ellas es, ¿qué es el control difuso en materia administrativa? Y Héctor Peguero nos dice, la ley de compra y contrataciones públicas, la ley 17607 de primera instancia, en lo municipal, la ley de compras y contrataciones es inconstitucional. Su opinión al respecto y qué es el control difuso en esta materia. Hay que tener cuidado, decir que es inconstitucional, una inconstitucional total o una inconstitucional parcial,
tiene que referirse a cuál articulado. Es posible que él tenga razón y que la ley de contratación tenga un artículo que sea contrario al mandato constitucional, igual que la ley del Distrito Nacional y los ayuntamientos. Creo que se refiere en la parte municipal, lo establecen en el comentario. En lo municipal, la ley de compras es inconstitucional. No, es que no hay forma, es de aplicación. Lo que hay que ver a qué punto de manera precisa él refiere por la inconstitucionalidad de esas normas. O sea, recuerden que para que una norma sea inconstitucional, primero debes enfocar el precepto de la norma que es contrario a la Constitución, pero también el precepto de la Constitución que se está vulnerando. Si no, no estaríamos hablando de una inconstitucionalidad. Y tengan cuidado, no digan que es inconstitucional. Puede estar sujeta a una inconstitucional y se presume constitucional hasta que el órgano que está a cargo de pronunciarla no lo haga. Lo único que, bajo la pregunta, la siento que es un poco amplia, hay que verificar cuál es el punto que le hace referencia. Muy bien, no nos podemos retirar. Ah, sí. No, queda el control difuso. El control difuso. Sí, que es el control difuso en materia administrativa. Yo siempre recuerdo cuando yo era aspirante a juez de paz, el maestro Morissette decía: República Dominicana tiene un juez constitucional desde que abre la puerta de su casa, porque desde el juez de paz, juez de primera instancia, los tribunales especializados, son jueces constitucionales. O sea que a los jueces del orden ordinario le corresponde velar por esa supremacía constitucional. Lo único es que nosotros nos expulsamos normas del ordenamiento. Nosotros nos expulsamos normas. Claro, el Tribunal Superior Administrativo, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, yo le dije que con relación a los reglamentos, por ese control de normatividad que manda el artículo 165, párrafo segundo, el mismo 139, sí podemos, pero es el único acto normativo que podemos expulsar del ordenamiento. Después, el control difuso, lo único que hacemos es inaplicar una norma por ser contraria a la Constitución. Si verificamos que esa norma es contraria a la Constitución, la inaplicamos y decidimos como que si esa norma no existiera para ese caso en particular. Por eso se dice que el efecto es interparte. El ejemplo en materia contenciosa que se hizo desde el 2013, la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, que yo soy parte de ella, dijimos que el carácter obligatorio de los recursos administrativos, recursos de reconsideración, recursos jerárquicos, eran contrarios a la Constitución. Primero, porque vulneraba el acceso a la justicia, y segundo, porque daba un trato distintivo que no se justificaba que otra materia no tuvieran para llegar a la justicia que acudir a una vía recursiva. Y nosotros declaramos inaplicable y decíamos que podía el particular acudir directamente a la jurisdicción contenciosa. Esa era la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo. Pero la primera y la segunda decía lo contrario, que era conforme a la Constitución. Por eso, el carácter o el efecto que produce el control difuso es un efecto interparte. Y sí se lleva ante la jurisdicción contenciosa. No hay tribunales del orden judicial exentos de llevar o inaplicar en este caso y velar por esa supremacía constitucional. Perfecto, magistrado. Agradecer nuevamente el tiempo y todas las respuestas, sobre todo a los participantes por las inquietudes, y quisiera ceder la palabra a nuestro director Harold Modesto, quien nos va a compartir un mensaje de clausura. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por la gentileza de acompañarnos a estas horas para degustar de este banquete que nos ha ofrecido el magistrado Franklin Concepción. Muchas personas saben que la magistración es una relación de mentoría y que reconozco en él un gran fajador que ha trabajado duramente para que mientras avanzamos en ciertos temas, mientras evolucionamos en la dimensión normativa ideal que deseamos, hay un grupo considerable de juristas
de jueces, de hacedores del derecho, que ha dejado un gran legado para que podamos, sobre esas bases, comenzar a construir un gran futuro jurisdiccional y de control de los actos de la administración, en definitiva, control que nos exige el Estado social y democrático de derecho. Al escucharlo hablar de ese primer atisbo de control de la administración en el año 1942, en la Constitución de entonces, me decía precisamente eso. Cuánto, en la medida que hemos avanzado muy lentamente, cuánto han aportado los trabajos del magistrado Concepción y de otros jueces que han estado adelantándose a la barrera de los tiempos, por así decirlo, y compartiendo el conocimiento con la misma libertad y calidad con la que el magistrado la hizo hoy. Hoy podemos decir que lo verenamos un poco, le sacamos con mucho esfuerzo, gran contenido de ese que él está acostumbrado a compartir, y por eso nos alegra mucho contar con juristas de su talla que deseen siempre construir conocimiento de forma tan democrática y tan liberal. El Observatorio Judicial Dominicano en esta ocasión celebra su primera actividad virtual de este año 2021 y esperamos seguir haciendo esfuerzos de esta naturaleza para que esa información, ese debate, esos aportes lleguen a todos ustedes. Muchísimas gracias en nombre nuestro. Agradecimiento, por supuesto, a nuestra coordinadora de investigación y proyectos, Denise Haglin, y a todos ustedes por darse cita en este espacio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que es un espacio de ustedes y que sabemos que cada día ustedes lo valoran el esfuerzo que hacemos acá. Así que será hasta una próxima actividad del Observatorio Judicial Dominicano. Nos vemos en la próxima ocasión.